ustedes pueden elegir un formato muy propio de ustedes. A mí en lo particular me gusta siempre empezar con una parte que son datos generales. Segundo, los materiales que se van a utilizar. Tercero, la geometría de los elementos estructurales. Cuarto, las cargas. Como 4.1, estoy agregando ahí cargas permanentes. 4.2 van a ser cargas vivas y 4.3 van a ser cargas accidentales o cargas de sismo. Entonces, observen ustedes la estructura que yo les estoy dando. Ustedes pueden alguna otra, pero si son observadores, a mí me gusta esta estructura porque va de acuerdo al procedimiento de análisis, de acuerdo al criterio o todas las etapas que conforman el diseño estructural. Entonces, este es mi formato. Si ustedes lo quieren ocupar o dar estructura, adelante, pero yo creo que ustedes pueden ahí ser un poquito más, pues, no sé, con mayor criterio, ¿no? Es libre, pues, no tiene que ser así como lo estoy presentando, un poquito más creativo. Bueno, entonces, en relación a las cargas muertas, aquí yo voy a comenzar definiendo las cargas que van a actuar en la azotea. Recuerden ustedes que las cargas permanentes, de acuerdo al reglamento, son las cargas que no sufren variaciones importantes o sustanciales a lo largo de la vida de la estructura. No tienen esos cambios de intensidad, se mantienen constantes. Entonces, por lo tanto, ahí estoy comenzando con la losa azotea. ¿Sí están viendo ustedes la hoja de Excel? Sí. Bien, bueno, pues aquí estoy proponiendo, primero que nada, estos pesos que voy a obtener en las losas, en los elementos horizontales, en las áreas horizontales, van a ser unidades de carga por metro cuadrado, como se especifica ahí. Bien, inclusive también para la cuestión de los muros, estoy considerando una carga por metro cuadrado, pero ya es metro cuadrado de muro. Bien, entonces ahorita vamos a ir abundando un poquito, precisando cada uno de estos apartados. Tengo también aquí considerado el peso propio de los elementos de concreto, trabas, columnas, un pretil por ahí que en mi proyecto está indicado como de concreto. También tengo el cubo de tinacos, ahí también de acuerdo al proyecto de instalaciones. Vamos a ir platicándolo más adelante. Bueno, entonces, aquí en la azotea, yo estoy considerando una losa de 11 centímetros. El peso volumétrico del concreto, ustedes saben, son 2.400 kilos por metro cúbico. El concreto ya reforzado, con una densidad o una cuantía de acero razonable, del 1,5 al 2%. Concreto simple, recuerden ustedes que es 2.200, peso normal. Entonces, 2.400 para el concreto reforzado. Estoy considerando una losa de 11 centímetros. Y pues al multiplicar el peso volumétrico por el espesor, me va a dar una carga por metro cuadrado, 264 kilos por metro cuadrado. Estoy considerando también que sobre la losa, inmediatamente sobre la losa, se va a colocar el impermeabilizante. Estoy considerando un peso volumétrico de 1.400 kilos por metro cúbico, y un espesor pues ahí de 1,5 centímetros, por lo que me da 21 kilos por metro cuadrado. Aquí es importante que ustedes verifiquen esto que les estoy comentando. Por favor, busquen fichas técnicas antes. En este caso estoy ocupando un relazante de asfalto. Entonces verifíquenlo, díganme ustedes, no sé, el día de mañana, profe, yo encontré una carga diferente, de 15, por ejemplo, de 10 o de 5, o esos 20 kilos que está usted considerando están muy altos o están muy bajos, ¿no? Es importante que ustedes vayan obteniendo esto para poder, que sea retroactivo, que sea, pues, que abundemos, ¿no? Que aprendamos todos.
Entonces es muy importante eso, se lo recomiendo bastante. Estoy considerando que en la parte inferior de la losa, por la parte de abajo, o sea, de planta alta, un observador de planta alta hacia arriba, el plafón, pues, estoy considerando que es de 1 centímetro, estoy considerando un peso volumétrico del yeso de 1500, y por lo tanto, una carga de 15 kilogramos por metro cuadrado del yeso inferior o del plafón inferior. Y aquí hay una carga adicional que marca las normas, que marca el reglamento, que se debe considerar. Aquí les voy a pedir, por favor, que se ubiquen en las normas de técnicas sobre acciones. Por favor, les compartí ya un archivo donde vienen todas las normas. Sección 5, por favor. 5.12. De las normas técnicas complementarias sobre acciones. En el compendio de normas que les pasé, está en la página 694, sección 5.12, peso marco de losas de concreto. ¿Alguien me puede ayudar a leer ese párrafo, por favor? Esos dos párrafos, 5.12. Yo dije. Bien, por favor. Peso muerto de losas de concreto. El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 0.2 kilonewtons sobre metro cuadrado, es decir, 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Cuando sobre una losa colada en el lugar o precolada se coloque una carga de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementará también en 0.2 kilonewtons sobre metro cuadrado, de manera que el incremento total será de 0.4 kilonewtons sobre metro cuadrado. Tratándose de losas y morteros que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos. Estos aumentos no se aplicarán cuando el efecto de la carga muerta sea favorable a la estabilidad de la estructura. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como leyó su compañera, por el simple hecho de tener una losa de concreto colada en el lugar, debemos nosotros considerar un incremento de 20 kilos por metro cuadrado. Adicionalmente a esto, si nosotros vamos a colocarle una capa de mortero, para cualquier uso, ya sea el de recibir el acabado de piso, la loseta, el mármol, el acabado que sea, pero colocando una capa de mortero, también debemos considerar un incremento de 20 kilos por metro cuadrado. En total, si se cuela la losa en sitio, más se coloca una capa de mortero posteriormente, se van a agregar 40 kilos por metro cuadrado. Esos cálculos se hicieron con pesos volumétricos normales. Entonces, si nosotros tuviéramos unos materiales de relleno que fueran diferentes, por ejemplo, hay unos entortados en azoteas, unos rellenos que se colocan con tepexil o con algún otro material ligero, entonces debemos también agregarlo, pero no los 20 que dice la norma, ¿no? Si ahí te está indicando en el segundo párrafo, perdón, después del penúltimo punto y seguido, tratándose de losas y morteros que posean pesos volumétricos diferentes del normal, esos valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos. Bien, si nosotros tuviéramos un peso volumétrico
de un Tepexil, a lo mejor 1400, 1500 kilos por metro cúbico, pues le va a tocar la proporción, ¿verdad?, de equivalente, considerando que estos 20 y 20 que están calculados acá es para un concreto de presión normal de 2200 kilos por metro cúbico. Entonces, con esta consideración, aquí en la hojita de Excel, yo le agregué estos 20 que estoy indicando de amarillo, adicional de losa la puse, pero su fundamento pues está en las normas, ¿no? Adicional por la losa que va a ser colada en sitio, 20 kilos por metro cuadrado. En total, entonces, en la azotea tengo 320 kilos por metro cuadrado. Nótese que no estoy colocando ninguna capa de mortero encima de la losa de concreto, simplemente estoy impermeabilizando directamente después de que la losa sobre la superficie de la losa directamente. Ahora, en el nivel 1, ahí estoy considerando igual una losa de concreto de 11 centímetros, está su peso por metro cuadrado, estoy considerando un acabado de piso de 48 kilos por metro cuadrado, un peso volumétrico de la loseta de 1600, un espesor de 3 centímetros, 48 kilos por metro cuadrado estoy obteniendo ahí. Estoy colocando una capa de mortero para unir ese acabado de piso de 2 centímetros y estoy considerando aquí 2100 kilos por metro cúbico, pueden dar en ese orden, 2100, 2200. Estoy obteniendo 42 kilos por metro cuadrado. Vamos a dejarle 2200 para que no, no, 2100 porque no lleva agregado hueso. Entonces 2100 para el mortero, un yeso inferior también por la parte inferior, de 15 kilos por metro cuadrado. Aquí hay dos conceptos, como ustedes lo acababan de leer en las normas: 20 kilos por metro cuadrado porque la losa es colada en sitio y otros 20 kilos por metro cuadrado porque estoy colocando una capa de mortero para recibir el piso. De tal forma que en la losa de nivel 1 obtenemos 409 kilos por metro cuadrado de carga muerta que están actuando en estas dos superficies horizontales. Bueno, ahorita vamos a ver en un caso de la azotea, porque tengo mi azotea es inclinada, ahorita la vamos a revisar, pero bueno, aquí está la carga muerta. No sé si tengan algún comentario hasta aquí. En el entrepiso no va a llevar una loseta o algún acabado en el piso, además de la capa de mortero. Aquí está indicado, te lo voy a indicar en color verde. En la losa de nivel 1. Ajá, ahí ya va incluido el peso del acabado entonces. Sí, así es. Ahí este es el del acabado y abajito está el del mortero de punteo. En ambos, por ambos casos, yo tengo 90 kilos por metro cuadrado, lo cual es razonable. Andan del orden de 70 a 90, 100 por ambos conceptos. Solo si en dado caso se colocara un acabado de piso más fuera de lo común, entonces ya hay que investigar bien el peso volumétrico, ¿verdad? El mármol, por ejemplo, es un material muy pesado. En este caso no son acabados de superlujo, entonces estoy considerando estos 90 kilos por metro cuadrado por ambos conceptos, lo cual es razonable, pero sí, dentro de este concepto en verde que te estoy indicando ahí ya va el peso de la loseta. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Y para el peso de las instalaciones, ya sea un aire acondicionado o cualquier otra que pueda cargar la losa. Bien, sí, muy buena observación. Vamos a agregar las instalaciones. Aunque en este caso, como es
es un edificio de escuelas que tiene pocas instalaciones, ¿no? O casi nada. Voy a considerar 10 kilos por metro cuadrado, tanto en la azotea, que cuelgan de la azotea y que cuelgan de la losa de veludo. Sí, muy buena observación. Ustedes tendrán que investigar, por ejemplo, si hay aire acondicionado, como dice su compañero, o alguna otra instalación especial, si en lugar, si por ejemplo no quiere que las traves se vean, que se observen por la parte de abajo, si no quieren un acabado completamente libre, plano, sin traves, que no se vean las traves, entonces hay que considerar también el peso muerto de un plafón. Y de plafones pues hay diferentes tipos, ¿no? De yeso, de tabla roca, diferentes materiales. Entonces, si no quisiera, por requisitos arquitectónicos, no se quisiera ver las traves, entonces hay que colocar un plafón, un falso plafón que le llaman, y hay que considerar su peso muerto. En este caso, no estoy considerando esa carga. No sé, ¿alguien más quiera comentar algo? Algo que se me esté pasando, algún comentario que ustedes quieran hacer. Eric Ricardo Rosas. Todo bien, profe. Bien, ¿sí está claro eso de los 20 y 20 que marca la norma? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ahí están las cargas en las losas. Aquí del lado derecho hice el cálculo para el peso muerto de un muro de tabique rojo, ya que yo tengo ese material en algunos entreejes. Bueno, ahí está mi planta. Tengo, por ejemplo, en el eje 1, en el eje 2, entre 1 y 2 también tengo ahí algunos muros. Recuerden que yo voy a empezar a considerar esta estructura de puros marcos, entonces donde se indiquen que están cerrados los espacios, voy a considerar el tabique rojo. Los baños también, pues los voy a delimitar como tabique rojo. En la planta alta también hay para separar entre el aula que está de 1 a 3, en el eje 3 tengo un muro para separar esos espacios. Igual aquí en el eje 10 tengo otro muro, en el eje 14, y sobre todo también tengo algunos antepechos. No sé si los alcanzan a ver ahí en la fachada principal, los estoy mostrando. Esa es la fachada principal. Perdón, ¿sí alcanzan a ver el PDF? Bien, entonces, ahí, este 1.58 es mi barandal, muro barandal, o pretil que le llaman también, es de concreto, pero en la parte bajo ventanas, también tengo unos muros divisorios, pero debo considerar su peso. En la parte posterior, también están ahí los antepechos. Estos sí van a ser de tabique rojo. Ahí en la parte posterior pues no hay barandal, entonces ahí les voy a considerar tabique rojo. Quieren ver si viene un corte aquí. Bien, pues ahí está mi 1.58, ahí está mi pretil barandal
de concreto de 12 por 1,58. Ahí también se observa un corte transversal. Mis muros bajo ventanas de tabique rojo, algunos tienen unos 72 de altura, otros casi 1 metro, en ambos ejes de ventanas, ejes B y A, y aquí existe pues este pretil de concreto de pasillo. Entonces, por eso estoy considerando y vamos a revisar el análisis. A ver, espero aquí sus comentarios. Entonces, muro de tabique rojo, estoy considerando que son de 14 centímetros. El tabique con un peso volumétrico de 1600 por metro cuadrado, estoy obteniendo 224 kilos por metro cuadrado. Estoy considerando un aplanado ambas caras de 1,5 centímetros por cada lado. Un peso volumétrico 2100 del mortero, 63 kilos por metro cuadrado. Un mortero de punteo para poder pegar las piezas. Estoy considerando aquí 0.014, es un espesor equivalente por cada metro cuadrado de construcción de tabique rojo, del orden de 30 kilos por metro cuadrado. Estoy considerando una dala de cerramiento igual con un espesor ahí equivalente. Esta dala también de cierta manera lleva implícito que deben haber castillos en los extremos. Aquí tanto es dala y castillo. Dalas y castillo, estoy considerando un espesor equivalente de concreto por cada metro cuadrado de tabique rojo de 0.0011, 26 kilos por metro cuadrado. Estas dalas y castillos obviamente se tienen que prorratear o perder o absorber en 1 metro cuadrado de tabique rojo. Por eso yo estoy considerando un peso equivalente, ¿no? Entonces, realmente no es medible estos últimos dos espesores que voy a indicar ahí de verde, no son medibles, ¿no? Es una equivalencia de cuánto representaría por 1 metro cuadrado tener esta cantidad para que al multiplicar por su peso volumétrico obtenga yo el orden de 30 kilos por metro cuadrado de ambos conceptos. Esto, si ustedes gustan, para cada caso en particular tendrían que hacerlo, ¿no? Dependiendo de las características de su proyecto. En particular, yo lo estoy considerando así porque nada más lleva una dala, ¿no? Una dala de remate en la parte superior, y además, como los claros o las separaciones entre ejes de mis muros bajo ventanas no exceden los 4 metros, si ustedes observan la planta, si ustedes observan la planta, son 3.24 de longitud, no excedo los 4 metros, que en alguna parte de la norma pues ella recomienda algunas separaciones de castillos, y sobre todo estoy considerando que van a haber castillos únicamente en los extremos de los muros bajo ventanas, o sea, no rebasan los 3 metros, porque esos son a medidas a ejes. Entonces, por eso es que este espesor equivalente lo obtengo yo de esta forma, ¿no? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, muros altos, si su estructuración contemplara muros altos de 3 metros tal vez, considero que ahí hay que agregar una dala intermedia, y si tus muros también son largos para cubrir crujías a lo mejor de 6, 7 metros, tienes que agregarle un castillo intermedio. Entonces todo eso va a repercutir. Entonces mi recomendación es de que ustedes
analicen un muro tipo con sus medidas correctas, de acuerdo a su proyecto, y ya con base en eso pueden ustedes estimar proyectar un peso por metro cuadrado de esas características. En mi caso, yo ya lo hice, yo tuve aquí un espesor equivalente de 0.011. Esto está compactado, obviamente. Yo lo que les recomiendo es que ustedes hagan ahí en el AutoCAD o a mano, con medidas reales, analicen un muro y ya un entreje de un muro que contenga un muro, y ya con eso pueden ustedes estimar bien su peso por metro cuadrado. Yo estoy obteniendo aquí 343 kilos por metro cuadrado, ya incluido el tabique para un espesor de 14 centímetros, un aplanado de 1,5 centímetros a cada lado. Estoy incluyendo el mortero de junteo, y también dalas y castillos. Lo más simple de dalas y castillos, que es una dala de remate horizontal en la corona del muro y castillos en los extremos. Entonces estoy obteniendo 343 kilos. Aquí estoy poniendo la altura del pretil, que veíamos que es de 0.98, la de bajo ventanas. Estoy considerando 1 metro. La altura 2, que es para los laboratorios que son más altos, estoy considerando 1.72. Aquí no sé si alcanzan a observar ustedes. Ahí está el 1.72 y aquí está el metro. ¿Jóvenes? ¿Sale? Por eso aparece ahí 1.72 y 1 metro. O 0.98, pues, pero yo lo cerré a metro. Bien, entonces, altura 1, bajo ventanas. En las aulas, 1 metro. Altura 2, en laboratorios, 1.72. Para esta carga, 342 kilos por metro cuadrado, es una carga por unidad de área. Normalmente, estos muros van a descansar sobre las traves. Entonces, cuando yo analice mi trave, cuando analice por carga gravitacional la trave, yo tengo que repartir esa carga que en sí, en el muro es por metro cuadrado, pues la tengo que repartir por unidad de longitud para analizar la viga o la trave. Por eso estoy multiplicando acá ese peso por metro cuadrado por la altura del muro. En el primer caso, para la altura de 1 metro, pues voy a obtener 343 kilos por metro, ya por metro, porque tiene 1 metro de altura. Para la altura 2, en el laboratorio, 1.72 mide la altura. Entonces, el peso correspondiente a esa altura por unidad de longitud van a ser el producto de 343 por 1.72, 590 kilos por metro. Bien, no sé si existe algún comentario hasta ahí. ¿No? Me gustaría bastante, jóvenes, que sí hicieran ustedes, independientemente de que tienen que hacer esto para su proyecto, para el caso de los muros, ya sean muros en este caso todos van a ser divisorios, pero tanto de tabique rojo como de algún otro material, duro, tabla roja, lo que sea, sí me gustaría que ustedes hicieran el análisis por metro cuadrado, ¿sí? Investigaran todo lo que lleva, porque sí, en mi caso he visto que en la práctica se desestima el peso de los muros
en particular los muros de mampostería, llámese tabique rojo, tabicón. Entonces, ustedes están en la escuela, ustedes están aprendiendo ahorita. Es importante que se den una idea de cuánto pesa realmente un muro, ¿no? De cierta altura, cuánto pesa por unidad de longitud, o bien cuánto pesa el sistema por metro cuadrado. Aquí yo hice mis cálculos, ustedes tienen que hacer los propios, los suyos, pero sí me gustaría que vieran, ¿no? Que entraran a detalle, a ver cuántos litros de mortero me llevo por hacer un metro cuadrado de muro, o cuántos metros cúbicos de mortero, o centímetros cúbicos de mortero me llevo por un metro cuadrado de muro. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, ahí va una tarea, ¿eh? Esa es una tarea, por favor, de manera muy particular, detállenlo, hagan dibujo, hagan lo que sea, pero sí necesito que me hagan un análisis de cargas de su, abunden más sobre este cálculo, pues, ya sea para el muro que les corresponda, bien, para sus muros divisorios. Bueno, entonces, seguimos con los elementos de concreto, carga muerta, peso propio, traves longitudinales. Como ustedes recordarán, en mi caso yo tengo traves de 20 por 50, las longitudinales, las que están indicadas de color verde a lo largo de los ejes A y B. En el sentido largo, pues, mis traves son de 20 por 50, las traves transversales de 25 por 60, las que están en rojo indicadas, recuerden que les comentaba que es para aumentar la rigidez, y son las que están tomando prácticamente toda la área tributaria de la losa. Entonces, traves longitudinales 20 por 50, peso volumétrico de 1400 y carga por unidad de longitud. Observen ustedes que ahora mis cargas están en fuerza por unidad de longitud, 240 kilos por metro, es lo que pesa esa trave. Las traves transversales de 25 por 60 pesan 360 kilos por metro. Recuerden, nada más es ver cuánto pesa un tramo de trave de un metro. Así de simple, ¿no? Entonces multiplico sus dimensiones, 25 por 60 por un metro de largo, y pesa 360 kilos por cada metro de trave. Las columnas son de una sección 30 por 45 y pesan 324 kilos por cada metro de altura de la columna. El pretil que ustedes observaron ahí, compartí el PDF, es de 12 centímetros, de una altura de 1 metro, y pesa 294 kilos por metro. Esos son en relación a los elementos de concreto. No sé si alguien tenga algún comentario. Pero me quedé con lo de pesos de muro porque veo que tiene ahí Dallas Castillos. Y no sé si esos muros que tiene ahí para su diseño tienen la Dala o es la trave que ya del elemento de concreto. No. Este peso es solamente del muro. O sea, por eso aquí por separado está la carga del elemento que lo soporta, que lo va a cargar, que es la trave longitudinal y transversal. No, es peso del sistema, pues, del muro de tabique rojo, del muro de mampostería. Para construir el muro de mampostería, recuerden ustedes que debemos confinarlo con dalas y castillos para que no se vuelquen, y para que pues para que se puedan confinar, ¿no? Las piezas no se vayan a soltar en caso de un movimiento, ¿no? Entonces, este peso de dalas y castillos, les comentaba que yo analicé un entreeje. Voy a poner aquí, no sé si alcanzan a ver el PDF. ¿Alcanzan a ver el PDF? Sí. Bien. Aquí estoy considerando que nada más va a haber una dala de remate. Ahí la estoy encerrando con el cursor. Para ambos casos.
¿sale? Y van a haber castillos al paño de las columnas. A ver si se alcanza a ver aquí algo. Bien, yo voy a considerar que van a haber castillos nada más llegando a los paños de las columnas. Aquí la medida más representativa en este proyecto, o donde van a existir más esos muros, pues son en los ejes letras, entre los ejes A y B. Sí van a existir entre los ejes transversales, pero como ustedes pueden observar en menor medida, se van a repetir más en los ejes números, en los ejes letras, perdón. Entonces, es para colocar un castillo a paño de la columna y otro castillo a paño de la otra columna y una sola ala de remate en la corona del muro. Por eso les decía, ustedes tienen que analizar un entreeje donde exista un muro muy particular para su proyecto. Y con base en eso, al obtener el peso de ese tablero, llamémosle así, de ese tablero, de ese entreeje, de ese muro representativo de su proyecto, pueden obtener el peso total y posteriormente con las medidas de ese muro, ustedes pueden extrapolar y obtener un peso por metro cuadrado o por por unidad de longitud. Como a final de cuentas, ese es el objetivo de esto, ¿no? El objetivo de esto es obtener un peso por unidad de longitud que va a descansar o que va a soportar las traves principales de mi marca. Entonces, por eso les decía yo a ustedes, para que le calen, pues, le calibren, tengan el fin, hagan ustedes un ejercicio para su proyecto en particular, cuántas dalas, cuántos castillos, cuántos metros cuadrados de metros cúbicos de mortero voy a ocupar, cuántas piezas por metro cuadrado. Eso es muy importante, les va a ayudar no solo para esta materia, sino para costos, ¿no? Para construir. Ya van a saber ustedes cuántas piezas de tabique rojo les va a llevar para hacer un metro cuadrado de muro. No sé si está claro la respuesta o... ¿Quién preguntó? Ah, fui yo. Sí, es que no tenía idea de dónde iba a sudar. Ah, ok. Pero ya viste que es de remate, ¿no? En la parte superior. Ajá. Y los castillos pues, son en los bordes. A ver, Derek, Fernando, ¿algún comentario? Sí, ¿sobre qué van desplantados los muros? ¿Sobre las traves de los marcos? Exactamente, así es, directamente sobre las traves de los marcos. Cuando nosotros colemos en el caso del sistema de que sea mampostería, los muros divisorios, es muy importante a la hora de colar la losa junto con la trave, pues dejar los castillos, o bien se pueden dejar algunas puntas, le llaman, algunos anclajes. Si el castillo es de 4 varillas, pues preferiblemente dejar ahí unas 4 varillas a lo mejor de 3 octavos, para que puedas traslapar posteriormente, colocar el castillo, o bien lo preferible, no tanto porque no sean unos divisores, ¿verdad? Pero es dejar ya anclado el castillo total con su altura correspondiente, ¿no? Si fuera un muro importante, un muro de carga, un muro diafragma, que más adelante vamos a ver cuál es su función, ese sí hay que dejarlo completamente ahogado de preferencia, ¿no? Todo formado. No sé si respondo tu comentario. Sí, gracias. Bien, bueno, pues entonces, como ven, mañana platicamos de la obtención de mi cubo de tinacos. Por ahí creo que alguien me mandó un mensaje. El peso del tinaco del agua, sí, claro, así es. Muy buena observación. Cruz López.
Muy buena observación, sí. Tengo que agregar el agua, así es, tengo que agregar el peso del agua y ahí también nos metemos en otro detallito cuando es un tanque elevado, hay un efecto dinámico que produce el sismo en los tanques elevados, que hay una presión dinámica que se debe considerar. Cuando la función de la estructura sea soportar un volumen de agua importante, en este caso la mayor parte de nuestro peso, de hecho lo vamos a estimar, lo vamos a considerar y vamos a compararlo, cuánto va a ser, por ejemplo, de mi carga muerta comparado con el peso del agua, ¿no? Aquí es más significativa la carga muerta y la carga viva que el empuje dinámico del agua, pero en casos en donde tienes que diseñar una estructura que va a soportar un tanque elevado, pues ahí sí tenemos que considerar porque son volúmenes de agua ya más significativos. Entonces, vayan avanzando, por favor, así como al ritmo que voy, para que vayan saliendo sus comentarios y podamos ir platicando. Chequen, por favor, los procesos volumétricos, díganme, oiga, profe, está bien, está mal, para que vayamos enriqueciendo todos. Irving. Solo una cosa más. Igual para su proyecto veo que sus ventanas son considerables, por lo que es casi la mitad del muro. ¿Se toma en cuenta para el peso del muro? Sí, si gustas, mañana también hacemos el análisis de ese concepto que sería cancelería de aluminio. Cuando es cancelería de herrería, ahí es un poco más significativo el peso, pero podemos hacer los dos análisis y ver, en este caso va a ser cancelería de aluminio, pero hacemos los dos análisis para comparar y ver qué tanto impacta, ¿no? Pero sí está bien. Por favor, para el día de mañana me investigan el peso volumétrico del aluminio, el del acero, pues ya se lo van a saber, para hacer el análisis de las ventanas. Y que tengo una pregunta, la semana pasada comentó que el jueves tenemos ya evaluación en el TEC, si sigue ese plan o esa actividad. Sí, ese es el plan para ya ir avanzando con las evaluaciones. Sí, habíamos acordado que jueves nos vemos, ¿no? Jueves presencial y aprovecharíamos este jueves para la evaluación de la unidad 1. Ok, está bien. Bien, ¿a la vez Pérez? Presente. Bravo Bautista. Presente. Carrillo Cabrera. Presente. Cruz López. Presente. Enríquez Ambrosio. Presente. García Hernández. Presente, Inge. García Martínez Víctor. Presente, Inge. García Presenta. Presente. Godínez Sánchez. Presente. Gómez Hernández. Presente, Inge. Hernández Muñoz. Presente. López Olivo. Presente. López Palomet.